Y vamos a hablar de los fondos de pensiones con una información que ha llamado harto la atención. Hay un estudio que dice que de los afiliados al fondo E, que es el más conservador, un 88% está mal, no corresponde, no debería estar en este grupo por su edad. ¿En qué grupo, en qué multifondo debería estar yo según mi edad? ¿Qué pasa con el fondo E? ¿Por qué mucha gente se ha movido a ese fondo más conservador? Vamos con Joaquín San Martín, que tiene una interesante entrevista a esta hora y todos los detalles de este tema. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy buenos días. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenos días, porque claro, informe que reveló que el 88% de las personas que están en el fondo E no debería estar ahí, principalmente por su rango etario, principalmente hombres menores de 61 años y mujeres menores de 56 años. ¿A qué se debe principalmente este aumento en el fondo E? ¿Qué consejos se recomiendan a las personas a la hora de elegir un multifondo? Para conversar un poquito más sobre eso, estamos justamente con Rodrigo Gutiérrez, quien es gerente general de CIEDES. Rodrigo, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Carla. Rodrigo, partamos por lo esencial. Personas que recién están cotizando, generalmente jóvenes, personas que de repente tampoco conocen mucho los multifondos. ¿Qué es el fondo E? Bueno, el multifondo E es uno de los 5 multifondos donde las personas pueden escoger dónde colocar sus ahorros para la vejez. Todas las personas sabemos que de parte de nuestro sueldo hay una cotización obligatoria, que es nuestra cotización para financiar nuestras futuras pensiones, y tenemos la opción de elegir, basado en el ejercicio de nuestro derecho de elección, cuál es el multifondo en el cual queremos estar. Ahora bien, cada multifondo tiene una distinta composición en términos de los instrumentos en los cuales estos fondos invierten, y de ahí entonces la importancia de saber en qué está invertido cada uno de estos fondos para tomar la mejor decisión. ¿A qué se debe este gran número de afiliados en el fondo E a partir del estudio que ustedes realizan? Bueno, nosotros hemos observado que las personas han escogido este multifondo en el pasado, durante el año 2012 al 2019 aproximadamente, de una manera bastante estable en el tiempo, probablemente basada en pocos niveles de conocimiento, bajos niveles de información, que los llevaron a ser muy permeables a recomendaciones que en el pasado hicieron terceros a las personas para que se cambiaran de fondo. Hemos visto en el pasado que habían ciertos actores en el mercado que las personas seguían masivamente, que les decían cámbiese al fondo E, cámbiese al fondo A, sucesivamente tratando de escapar de pérdidas o tratar de maximizar sus ganancias. Hemos visto luego, en los años siguientes, que esas recomendaciones no tuvieron efecto. Estudios de la superintendencia demostraron de que quienes siguieron estas recomendaciones no le ganaron al mercado, y ese fenómeno se dio masivamente durante la pandemia, durante el año 2020. Muchas personas tomaron posición en algunos de estos fondos, y de manera tan masiva que incluso obligó al regulador, a la superintendencia y también por sugerencias del Banco Central, a legislar en torno a la materia, porque vimos que en el fondo esos grandes movimientos de personas, de fondos, obligaban a las administradoras a tomar posición en los distintos instrumentos, y en definitiva esto generó un efecto de pérdida de valor en respecto de los ahorros de las personas. ¿En qué debemos fijarnos a la hora de elegir un multifondo? Si bien las personas tienen derecho a elegir, existe una recomendación general que no es de corto plazo, es más bien de largo plazo, porque el sistema de pensiones, el sistema de ahorro, sigue una lógica de largo plazo. Es así entonces como la recomendación en general es que las personas más jóvenes que ingresan al mercado laboral puedan tomar posición en fondos de mayor riesgo, como el fondo A. El fondo A invierte en instrumentos de renta variable, principalmente en el extranjero, para que la gente entienda, acciones en las bolsas en el mundo. Y luego los fondos como el fondo B o el fondo C, van calibrando esta posición hacia un fondo más conservador, un fondo más estable, como lo es el fondo E, que invierte principalmente en instrumentos de renta fija y principalmente en Chile. El comportamiento esperado entonces es que los fondos de mayor riesgo generen mayores rentabilidades en el largo plazo, y en cambio los fondos como el fondo E, más conservadores, generen menos rentabilidades, y por lo tanto la idea es que las personas jóvenes puedan ir transitando desde los fondos de mayor riesgo hacia fondos más conservadores en la medida que se van acercando a su edad de jubilación. Carla tiene una pregunta desde el estudio. Sí, ¿cómo estás, Rodrigo? Buenos días. Me da la impresión que lo que está aquí como tema de fondo es que, claro, como las pensiones no son buenas, hay muchos que tratan como de ganarle al sistema y a lo mejor no comportarse como la recomendación, sino que poder adelantarse, poder hacer una mejor jugada que permita mayor rentabilidad. ¿Eso no es posible? O si alguien es Mateo y realmente ve cómo se mueven sus fondos, ¿podría lograr una mejor rentabilidad más allá de la recomendación del sistema?
Sí, siempre existe esa tentación de hacerlo, ¿ah? Y existe también las recomendaciones de algunos agentes del mercado que sugieren hacer ciertos movimientos, pero la verdad es que hemos visto cómo en el pasado, y la evidencia sí ya lo demostró, esas recomendaciones no tuvieron éxito. Uno bien podría reflexionar y entonces hacerse la pregunta de que por qué existe este sistema que hace descansar en las personas la decisión en torno a cuál es el multifondo que puede elegir. Y la verdad es que hay dos criterios sobre los cuales las personas pueden escoger estos multifondos. Uno es la edad, como te decía, las personas jóvenes podrían entonces escoger fondos de mayor riesgo que tengan volatilidad, es decir, puedan verse enfrentados a aumentos y caídas también en el valor, y en la medida que van acercándose a su edad de jubilación puedan ir tomando opción por fondos más conservadores que se supone que sean más estables. Ese es un criterio, la edad. Pero hay un segundo criterio que es la tolerancia al riesgo, o lo que los economistas y las personas del mundo financiero llaman perfil de riesgo. Es decir, qué tan tolerantes somos como personas de ver cómo nuestros fondos se ven eventualmente incrementados y eventualmente algunas veces mermados por estas caídas del mercado. Entonces, hay personas que podrían ser más tolerantes de esto cuando de repente aquí en el canal uno ve las entrevistas y las personas en la calle dicen: perdí 1 millón de pesos en un mes. Pues bien, no es que los haya perdido, son fondos que han perdido su valor en el momento, pero sabemos que en el tiempo esos fondos van a verse recuperados. Y por lo tanto, la invitación es que hacemos a las personas es primero, bueno, estar informados respecto de sus ahorros, porque son sus ahorros propios que están juntando para la vejez, saber en qué administradora de fondos están, tomar la decisión que les corresponda ahí según también su preferencia, y también el multifondo desde el punto de vista de que si este se ajusta a la edad que tiene y también se ajusta a qué tan tolerante es ver cómo estos ahorros puedan ir variando en su valor en el tiempo. Rodrigo, esas son las dos recomendaciones generales. Y en términos generales, porque aquí hay 5 multifondos, entonces hay como una tablita que va tomando en cuenta la edad que uno tiene, pero en términos generales, ¿cuál es el momento para ponerse más conservador en la vida laboral de una persona y refugiarse, ya no estar en el A o en el B y a lo mejor pasar al C, al D? Al E entendemos que es el último tramo de la vida laboral, es como para resguardarse porque viene pronto la jubilación, pero a grandes rasgos, ¿cuál es el comportamiento? Y lo segundo, perdona que te haga una pregunta compuesta, es si el sistema solo me cambia o también el afiliado debe hacer algo y estar atento. Sí, bueno, respecto a lo primero, bueno, evidentemente cambia eso en función de las preferencias de las personas, pero una recomendación sería general ya estar a los 50 años atento. Atento a lo que está pasando y eventualmente ya ir tomando posición en fondos más conservadores. Alguien podrá decir, y con justa razón, que esto no se cumple o no se cumplió, y de hecho existe la evidencia de que no se cumplió en el año 2021. En concreto, el Fondo E vimos que tuvo una pérdida histórica, absolutamente contraintuitiva, absolutamente excepcional, absolutamente anormal. Vimos cómo el 2021 el Fondo E tuvo una caída acumulada hasta el mes de octubre de un 20%, que se revirtió parcialmente en los últimos meses del año, pero igualmente cerró con una pérdida del 13%. Esto bien, obedece a tiempos excepcionales también. Recordemos que venimos saliendo de la pandemia, había un conflicto inminente también, comercial, China, Estados Unidos, etcétera, y también tuvimos los efectos muy significativos en el mercado de los sucesivos retiros de fondos previsionales. Esos hechos afectaron el mercado de renta fija local, afectaron las alzas, las tasas de interés también producto de las presiones inflacionarias que empezamos a vivir, y eso conllevó a que el Fondo E tuviera una pérdida muy excepcional. Hemos visto cómo en todo caso esas pérdidas se recuperaron parcialmente durante el año 2022. Bueno, y eso es lo que explica, pero en términos generales, si lo vemos esto en el largo plazo, la recomendación es que las personas ya mayores de 50 años ya fueran tomando refugio en fondos más conservadores. ¿Qué se espera para los multifondos este año? Sí, bueno, y se me queda una segunda parte de la pregunta, que es que sí, efectivamente, el sistema tiene dos modalidades. Una modalidad en que efectivamente las personas pueden dejar una suerte de cambio automático, digamos, de las personas en función de su edad, o bien una posibilidad ampliada en la cual las personas puedan ir tomando posición, pero que en todo caso tienen ciertos límites para poder tomar posición respecto de fondos que serían muy inconvenientes de acuerdo a su edad. Para este año, 2023 que está partiendo, nosotros vemos que lamentablemente persiste igualmente la incertidumbre, es muy difícil hacer pronósticos, ya decíamos que es difícil ganarle al mercado. Nosotros en general no hacemos recomendaciones, pero sí lo que podemos comentar es que después de un muy mal año del Fondo A,
que tuvo una pérdida del 13%. El 2021 había ganado un 13%, el 2022 perdió un 13%. Nosotros esperaríamos que recuperara parte de esas pérdidas. Y por el contrario, lo que pasó con el Fondo E, vimos que si bien tuvo una pérdida grande el 2021, el 2022 tuvo una recuperación. Esa recuperación fue solo en torno a un 50, un 60% de las pérdidas que había generado el año anterior. Nosotros creemos de que debiera también tener unas recuperaciones que no deben ser como para estar demasiado contentos, pero nosotros esperamos un mejor resultado, porque sabemos que en el largo plazo todos los multifondos tienen rentabilidades positivas. Perfecto, entonces teníamos algunos de los consejos a la hora de elegir un multifondo. Lo importante siempre es informarse y también elegir el fondo respecto a nuestra edad. Bien, muchísimas gracias Joaquín, gracias a Rodrigo también, un tema muy relevante a revisar en qué multifondo está y ojalá seguir la recomendación, porque como decían ahí también Rodrigo y otros expertos, es muy difícil realmente ganarle al sistema. Que tengan ambos un muy buen día, nos vemos.